Bienvenidos a todos a esta conversación sobre selección de talento y bienestar en las empresas. Soy Nuria Pallac, terapeuta especializada en estrés y bienestar corporativo. Y hoy tengo el placer de conversar con Eric Anzueto, experto en evaluación psicométrica y diagnóstico emocional en empresas. Sabemos que elegir a la persona adecuada para un puesto no solo implica impacto en la productividad, sino también en la cultura y el bienestar del equipo. Eric ha desarrollado herramientas que permiten a las empresas tomar decisiones más acertadas y hoy nos explicará cómo funcionan y qué ventajas tienen en los procesos de selección. Pero antes os quiero presentar a Eric. Bienvenido Eric. Gracias. Eres nacido en Ciudad de México, ¿cierto? Sí, Eric es pedagogo egresado en la Universidad Intercontinental Ciudad de México, maestro en investigación psicodinámica por el Instituto Sigmund Freud de la Ciudad de México, Asociación Mexicana para la Práctica, la Enseñanza y la Investigación del Psicoanálisis. Posgrado en psicoterapia psicoanalítica por la Escuela de Psiquiatría del Hospital Central Militar de Ciudad de México. Autor del bestseller Virtualidad, el peligroso síndrome adolescente de la era digital. Desde hace 25 años es director del Centro Quetzalí, institución especializada en servicios psicológicos de gama alta en sus dos divisiones, clínica y empresas. En 2017 diseñó las bases psicológicas del Neuron Program, primer software para realizar diagnósticos emocionales de niños y adolescentes. En el área empresarial, su trayectoria se ha caracterizado por la implementación de un protocolo de test psicológicos de su autoría que permiten determinar el estilo de personalidad de los colaboradores que se integran a las organizaciones. Con estos test hacen selección y reclutamiento de personal, análisis de puestos y reingeniería de personal. Es miembro de BNI desde mayo de 2024 y colabora en programas de radio y televisión, así como en diferentes medios impresos y digitales. Bueno, no sé si me he dejado algo, Eric. no, quiero estar aquí contigo, a la gente que nos acompañe, pues y cómo sirven para implementar en el bienestar de la incorporación de la gente a las empresas, ¿no? Creo que esto es una gran necesidad y pues aquí estamos para platicar. Vamos con todo. Genial, pues adelante. Quería preguntarte, para empezar, si puedes explicarnos brevemente qué son los test psicométricos y desde cuándo se usan, especialmente desde cuándo se usan en el ambiente organizacional. Bueno, los test psicométricos son realmente protocolos o procedimientos que utilizamos los seres humanos para clasificarnos, para entender cómo funciona nuestra mente y cómo funcionamos nosotros frente a la vida. Y esto viene ya desde la antigüedad clásica, o sea, desde Sócrates, los antiguos griegos ya pensaban en clasificaciones del ser humano a partir de su conducta y su manera de ser. Pero bueno, a finales del siglo XIX hubieron personas como Galton o como Cattell que crearon los primeros cuestionarios para clasificar la manera en que la persona funciona en su memoria o en su inteligencia o en sus habilidades sensoriales. De hecho, Cattell en 1890 fue el primero que usó el término de test para designar un cuestionario. Más tarde, con el avance del tiempo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se utilizaron test de inteligencia. Estados Unidos creó dos que fueron el Army Beta y el Army Alpha, para entender y comprender cómo eran los modelos de inteligencia de los soldados y ubicarlos en los puestos más estratégicos. Poco a poco esto fue avanzando y entonces dio como resultado pruebas ya muy, muy finas como el WISE, es decir, la escala de Wechsler, que evalúa las habilidades de inteligencia de adultos, o el MMPI, es decir, el Minnesota, que ha tenido varias versiones y que evalúa incluso los trastornos
trastornos o la psicopatología de una fusión. Ujú. Entonces, pues ya tenemos más de un siglo trabajando en ello como seres humanos, muchos siglos, pero sistematizando como tests, pues más de un siglo. Interesante, muy interesante toda esta historia de los test Sí. psicométricos. Entonces, ¿podrías explicarnos cómo se utilizan en los procesos de selección de talento o qué aspectos del potencial real de un candidato pueden detectar los test psicométricos? Definitivamente sí. Mira, la mayoría de los test psicológicos se encargan de medir dos grandes segmentos en los que dividimos la mente: el área de las emociones Ujú. y el área de la racionalidad o de las habilidades de inteligencia. Entonces, hasta la fecha, la mayoría de los test psicológicos se siguen dividiendo en estas dos grandes áreas. En el ambiente organizacional, se conocen los que revisan las habilidades emocionales, son test para medir habilidades blandas. Y también tenemos los tests de inteligencia, que eso sí revisan habilidades ya un poco más relacionadas con las destrezas que debe tener una persona para desempeñar su labor profesional. Y empieza a existir un híbrido, ¿no? de pruebas que son pruebas de productividad, que utiliza como un análisis de estas dos áreas, las habilidades blandas y las habilidades duras, digamos. Entiendo. Seguramente sobra la pregunta, pero ¿son realmente efectivos para predecir cómo se desarrollará un candidato en el futuro dentro de una organización? Sí hay un nivel de efectividad y conforme ha avanzado la ciencia, esta efectividad ha crecido, definitivamente. Tenemos actualmente, y esto viene desde hace muchos años, también la sabiduría como seres humanos de que no existe un test que pueda medir al 100% a una persona. Eso no existe. Los rangos de confiabilidad más altos son del 95%. Y esto corresponde a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque no existe un instrumento que pueda abarcar por completo la mente de un ser humano. Ujú. Entonces, sí, eventualmente existen estos márgenes donde cabe la interpretación de un especialista que sepa manejar los tests. Ujú. Es decir, que tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de tests porque es una valiosísima herramienta en la que nos podemos apoyar para tener datos objetivos sobre a quién introducimos a nuestra casa laboral, a quién llevamos hasta nuestra empresa, porque esto es como abrirle la puerta a una persona que no conocemos, ¿no? Que va Sí, pasando por la calle. sí. Entonces tenemos que analizar bien quién entra. El test nos va a dar una información muy valiosa, pero también requerimos de un profesional que interprete esa evaluación para que esa información, para que tengamos la certeza de que estamos acercándonos a ese 100%. Ujú. Perfecto, entendido. Eric, porque yo veo que en los equipos laborales, los equipos de trabajo, veo que muchas veces los problemas de estrés y de desgaste profesional empiezan desde una mala selección de personal, seguramente. ¿Cómo pueden los test psicométricos ayudar a prevenir, perdón, o a prever, más bien sería, qué candidatos se adaptarán mejor a la cultura de la empresa y no solamente al puesto en sí? Yo no le cargaría nada más la responsabilidad a los tests. Se la otorgaría también a los procedimientos que utilizan las empresas para reclutar. Un buen reclutamiento puede fidelizar desde la primera cita a un candidato. Ese candidato que diga, yo me quiero quedar en tu empresa porque me sentí muy bien tratado. Ujú. Entonces, hay un punto muy importante. En algún momento te platiqué que si tú tecleas en Google, y bueno, tú lo sabes muy bien también, test de productividad, te van a aparecer una cantidad enorme de tests que son automatizados y que cualquier empresario puede acceder a ellos, comprar una clave de usuario, una contraseña, conecta ahí a las personas que son los candidatos a un trabajo, a una vacante,
y o va a obtener en segundos o en minutos un PDF que aparentemente le va a dar una descripción de quién es esa persona. Lo que también hemos visto los que nos dedicamos a esto es que esto puede tener márgenes de error muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros clasificamos a una persona solamente por lo que nos está dando una máquina, tenemos un riesgo de ubicarla mal en una posición dentro de nuestra empresa. Claro. Hay que analizar muy bien la personalidad. Ujú. Eh, el estrés, entonces, laboral por el uso de un instrumento que está mal entendido, por supuesto que se puede elevar. Además, pensemos otra cosa. Un colaborador que está buscando trabajo ya tiene estrés. Claro. Ya Sí. él ya está sufriendo, ya tiene una carga de Ujú. sufrimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aminorar ese estrés y eso no lo hace una máquina, eso lo hace otra persona Claro, que está acompañando el proceso. claro, otro ser humano. Aminorar ese estrés para descubrir quién es ese ser humano que está ahí. Y creo que debemos ser muy humanos, repito la palabra, porque la vida es una rueda de la fortuna. A veces nos toca estar del lado de seleccionar a alguien, pero también nos puede tocar del lado de estar siendo seleccionados. Y creo que tener una persona afable que acompañe el proceso y que le digas de que va a obtener un resultado que pueda ser muy favorable para que si él se queda en la empresa es porque realmente va a estar en el puesto adecuado, él va a ser la persona adecuada para el puesto adecuado. Creo que esto va a disminuir la tensión dentro del área laboral. Un mal reclutamiento ya eleva por sí mismo los procesos de estrés. O sea, ya empezamos con el pie izquierdo. Ujú. Desde luego. Y entonces, ¿cuál dirías que son las principales ventajas de incorporar los test psicométricos en la selección de talento? Y por otro lado, ¿qué desafíos o limitaciones tienen estas herramientas? Vista, entonces vamos a tener objetividad. La segunda ventaja es que vamos a tener agilidad porque los tests son pruebas de laboratorio, ¿no? Vamos a obtener también una información que sería muy difícil descubrir con, con solo una entrevista de cómo es el estado de solvencia moral, de solvencia del estado de salud emocional de esa persona que vamos a incorporar a nuestro órgano. Una cosa es tener las habilidades técnicas para un cargo y otra muy distinta es la estabilidad emocional y la capacidad de manejar la presión. Entonces, tus test pueden ayudar a medir qué tan bien se adapta a una persona a un entorno de alta demanda sin comprometer su bienestar o cómo utilizar correctamente los test psicométricos en este sentido. Ya, definitivamente para nosotros esto ha sido un punto de mucho interés, hacer una medición objetiva de los niveles de estrés, de cómo la persona maneja este estrés dentro del puesto de trabajo. Entonces nosotros siempre analizamos cuáles son las demandas del puesto de trabajo. También analizamos o como otro vector con quién se va a vincular este nuevo colaborador, porque las interrelaciones también nos generan estrés. Y si esa persona, su estilo de personalidad hace match con estas condiciones laborales. Esto es lo que nos permite entender que una persona va a poder soportar ciertos niveles de estrés del entorno laboral, pero también le permite a la empresa suprimir estados de estrés o fuentes de estrés que a lo mejor no son necesarias al puesto. Ujú. Entonces, esto nos puede dar un test que sí esté enfocado en el estrés también. Ahora, ¿qué limitas? Quiero retomar un poquito tu pregunta anterior sobre las limitaciones de los tests. Y un test siempre es como una fotografía, una prueba de laboratorio que se toma en este momento, como Ujú. alguien que se va a medir la glucosa. Sí, como un Hoy análisis de puede estar sangre. Ujú. exactamente, o los triglicéridos, cosas así. Hoy puede estar bien o no tan bien, pero eso no quiere decir, si no está tan bien, a lo mejor no quiere decir que haya que descartar a ese colaborador.
Por eso los test nos deben ayudar a reconocer la salud emocional, porque a lo mejor ese es un gran colaborador que está pasando por un momento de crisis, aparentemente muy alegre, muy estable, pero que nos está dando que es nada más un momento en su vida, pero la base emocional no está sólida. El test nos puede dar esta información, pero ya estamos llegando a los límites donde tiene que haber un interpretador Claro. que también nos ayude a dar esta conclusión. Claro, el profesional adecuado que capte más, ¿no? Más que la técnica del test o de una máquina, el sentido humano de esta ¿Correcto? interpretación, por supuesto. Ok. Entonces, veo que realmente inciden en profundidad. Estos test te dan, ¿no? Dan muchos datos, mucha información a la empresa, ¿sí? Porque, como decía, Claro, el claro. Y calcular sobre cómo se... todo, adelante. Claro, digo, el calcular un poco cómo se puede integrar también la persona en el equipo con las otras personas con las que va a trabajar, como decías, ¿no? También es un factor muy importante. Sí, esto debe ser considerado como un buen proceso de reclutamiento. Wow. Es decir, un proceso de reclutamiento no puede mirar de las puertas de la empresa para afuera y decir, vamos a, como en todas las relaciones laborales de esto, tenemos que ver qué tenemos adentro. Tenemos que entender qué hay de la puerta de la empresa hacia adentro. ¿A quiénes tenemos adentro? Porque nos ha pasado a nosotros como reclutadores que escogemos una persona y el director de la empresa dice, con esta persona vamos a lograr nuestros objetivos, pero no se ha dado cuenta que tiene un mal clima laboral y que adentro las personas que ya están ahí, además, como seres humanos rechazamos a veces lo nuevo. Entonces, si son conflictivas y viene alguien nuevo y no lo dejan trabajar, ¿qué sucede? Que se van a incrementar los niveles de estrés de ese alguien nuevo y muy probablemente, y también los de los que están adentro, entonces muy probablemente no se van a obtener los resultados que se esperan. Ujú, Por eso el reclutamiento actual tiene que ser integral. Tenemos que ver de la puerta de la empresa para afuera, pero también de la puerta de la empresa para adentro. ujú. Ese sería un buen reclutamiento. Muy bueno, ¿no? Como también a nivel personal, la autoobservación es clave, Claro, ¿verdad? claro. De la piel para afuera y de la piel para adentro. Claro que sí. Muy bien. Pues te quería preguntar ya para finalizar, ¿qué le dirías a las empresas que aún no utilizan test psicométricos en su proceso de selección? Que no les tengan miedo, que no les tengan miedo, pero que no abusen. Es decir, incorpórenlos, pero siempre tengan un asesor que interprete. No podemos, así como nos dicen, no juegues al médico y te automediques, Claro. no juegues al psicólogo y que lo vean como una inversión, no en seleccionar un buen candidato para tu empresa. Ese candidato te va a devolver una rentabilidad que no tiene nada que ver con los costos que te implicó haber hecho un análisis de su Ujú, personalidad. ujú. Entonces, no le tengan miedo y no busquen lo barato, de verdad. Eh, eh, Busquen lo profesional. Lo profesional les va a dar mucho más que solamente un test comprado en una plataforma. Entendido, entendido. Eric, da gusto hablar con un profesional como tú que llevas tantísimos años de experiencia. Y bueno, pues ya para terminar, hoy hemos explorado cómo los test psicométricos pueden ser una herramienta clave para seleccionar el talento adecuado y optimizar los procesos de contratación. Un equipo bien conformado tiene más posibilidades de desarrollarse en un entorno saludable y productivo. Eric, ha sido muy valioso conocer cómo estas evaluaciones pueden predecir el éxito y la adaptación de los candidatos.
Y a quienes nos ven, si quieren profundizar en cómo fortalecer tanto la selección como el bienestar en sus equipos, estamos abiertos a seguir la conversación. Los datos para contactar con Eric los voy a dejar escritos en la descripción, ¿sí? En los comentarios debajo en el vídeo. Y bueno, pues muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Nuria. Ha sido un placer verdaderamente compartir este espacio contigo y con la gente que te sigue. Y estoy seguro de que vamos a poder seguir haciendo más cosas para que entre todos nos apoyemos con todos los equipos de trabajo, incluyendo, por supuesto, a nuestros grandes amigos de BNI. Y pues aquí estamos. Claro que sí, y gracias a las tecnologías podemos colaborar entre México y Barcelona. Dos Claro. miembros de BNI de grupos tan lejanos nos hemos podido acercar. Sí, y podemos hacer este trabajo, así como a mí me interesa que de pronto tú puedas apoyarnos con Claro, asuntos de estrés con algunas organizaciones, claro que sí, podemos hacer de aquí para allá también. Entonces, cuente con ello. por supuesto. Estamos listos. Bueno, que vaya muy bien, Eric. Chao. Igualmente. Espera.